Bueno, ante todo, buenos días, Freddy. Muchísimas gracias por la entrevista y también a todos quienes nos escuchan por Bacana. Realmente les envío un afectuoso saludo. Me siento muy feliz, muy contento. Yo creo que el volverme a encontrar con los míos, con mis hijos, con mi esposa, con mis padres, mi familia, con aquellos amigos y personas que estuvieron siempre presentes en mi situación, con un mensaje, dándome el apoyo necesario para poder soportar o para poder aguantar duros momentos, quienes hemos vivido esta dura experiencia. Esta es una tragedia, como usted lo mencionaba, uno de los bienes más preciados, junto inclusive yo diría al derecho a la vida es la libertad, porque la libertad nos permite desarrollar nuestra vida. Sin libertad no somos seres humanos, somos prácticamente seres vivos, encerrados, silenciados, reducidos a un espacio tan pequeño en el cual tenemos que sobrevivir y ver además la vida pasar desde una cárcel, desde detrás de unos barrotes, estar viendo cómo sucede, cómo se desarrolla la vida y uno de una otra manera es un testigo mudo, es un testigo mudo de los hechos. Realmente, como digo, la libertad junto con la vida son los bienes más preciados del ser humano y cuando nos la cortan, cuando nos limitan, cuando nos privan de un derecho tan sagrado como la libertad y cuando es de una manera tan injusta, Freddy, tan injusta, perseguido políticamente por opinar y por ser una persona con criterios y con una ideología distinta. Cuando el poder se ensaña contra un ciudadano, cuando el poder se ensaña con un ciudadano y utiliza toda la maquinaria estatal, desde Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y la propia corte, la propia función judicial, pues el ciudadano se encuentra tan indefenso que obviamente es sometido a esta avalancha del poder con la cual no se tiene mayores defensas que realizarse, más allá de la voz, de la conciencia, de la dignidad que nunca se pierde y de las fuerzas para seguir luchando desde la adversidad, desde la tragedia, pero para seguir presente y dando nuestro mensaje y sobre todo nuestra voz. Que no se apague jamás la voz de aquellas personas que nos encontramos inconformes contra la situación actual del país, contra la violencia, contra la inseguridad, contra las violaciones permanentes a los derechos humanos. Esa es la voz que jamás podrán acallar, jamás, ni una cárcel, ni toda la persecución política que puede existir puede acabar contra la voz de aquellas personas que lo sentimos al país y que queremos mejores días para él. Querido doctor, la prisión deja secuelas imborrables, indelebles, dolorosas, toda vez que el dolor que le infligen a un ser humano es incomparable, es incomparable e inenarrable a veces. No obstante, no obstante, el biógrafo de Mandela escribía alguna vez una frase lapidaria tan maravillosa. Mandela entró rebelde, pecador, revolucionario, terrorista, todo lo que los vicios que un hombre pueda adquirir en su juventud. El biógrafo decía que cuando salió Mandela, todo lo superfluo que en él había, ahí se había consumido. Entonces, no obstante, quedan secuelas, le decía doctor, cuando uno está en prisión, del hecho de haber estado en prisión. Pero hay que superarlas, hay que superarlas, hay que superarlas porque hay una vida por delante. Usted es un hombre joven, tiene una familia joven, menuda todavía, linda. Hay muchos propósitos por los que seguir adelante y entiendo que para allá va usted a reivindicarse incluso con su libertad intentará reivindicar a la justicia que a veces se equivoca, a veces falla, a veces exprofesamente lo hace por adular al poder. Pero hay tiempo, doctor, para hacer cosas buenas. Usted tiene juventud, tiene edad para seguir en una vida prolífica. Mucho tiempo le queda, doctor. Sí, Freddy, lo que usted ha dicho es tan cierto. Bueno, yo me convertí en un asiduo lector de Mandela, de la biografía de Nelson Mandela, Ya ve. también de algunos revolucionarios que han
pagado con cárcel la lucha por sus ideales, como Pepe Mujica, Dilma Rousseff, analizar toda la lucha que ellos tuvieron en sus respectivos países y cómo dictaduras cerraron sus bocas, silenciaron sus ideas a través de una cárcel. Ya lo de Mandela a mí me parece muy inspirador, la verdad, muy inspirador. Como usted manifiesta, pues Mandela a los 44 años aproximadamente ingresó a una cárcel y claro, con una sentencia de cadena perpetua y adicionalmente dentro de la cárcel a seguir viviendo aquello por lo que luchó toda su vida, que es la eliminación del apartheid. En la propia cárcel había un régimen completamente diferenciado de apartheid en donde los negros prisioneros tenían las peores condiciones que podía tener una persona privada de la libertad. 27 años preso es toda una vida definitivamente. No me podría comparar jamás con lo que sufrió, con lo que vivió Nelson Mandela, y guardando las debidas proporciones entre lo que a él le sucedió y lo que a mí me sucedió, creo que nos une un aspecto en común, y es que no ha cesado en nosotros aquel espíritu indomable, yo lo llamaría así, de seguir luchando por mejores días. No es nada fácil, no es nada fácil esta lucha, Freddy, porque tiene una serie de caídos, hay una serie de personas, muchas personas caídas, muchas personas que inclusive tienen la desgracia de perder su vida, de ser desaparecidos. Las dictaduras del Cono Sur, de Argentina, de Chile, de Uruguay, nos han dado cuenta de cómo puede actuar el poder, ya no solamente encarcelando, sino quitándole la vida a aquellas personas que por sus ideales, que por sus convicciones son enemigos, entre comillas, enemigos de aquellos que detentan el poder. El Ecuador vive momentos muy difíciles en este punto, momentos muy duros, muy dramáticos, con una situación económica, política y social muy difícil. La violencia se ha instaurado en el país. A cada momento vemos cómo el salir a la calle prácticamente ya constituye un riesgo para cualquier ciudadano de verse o asaltado, ultrajado o peor aún, eh, quitada la vida. Creo que ese es el primer elemento que nos está definiendo en este momento a la sociedad ecuatoriana, el hecho de tener mucho temor frente a la inseguridad y frente a la violencia. Pero otro de los temas que también asusta por el terror que genera aquello, es indudablemente el sistema judicial para aquellas personas que se ven sometidas a un proceso, cualquiera que este sea, civil, administrativo y obviamente uno de los más graves, el sistema procesal, el sistema penal, realmente constituye o tiene un sentido de inseguridad tan alto que sabemos que al someternos a la decisión de un juez, este juez prácticamente tiene tarifa respecto a las sentencias que puede emitir. Entonces, claro, nos sometemos a un juez en donde ya no sabemos si éste va a actuar en derecho en función de las pruebas, en función de la justicia, o simple y llanamente sus sentencias son el resultado de la compra y venta, como si estuvieras en un mercadillo de ofertas de las sentencias. ¿Y por qué lo digo esto, Freddy? Porque en el aspecto personal he podido evidenciar cómo la justicia se mueve a través del dinero, a través de la extorsión. En lugar de tener unos jueces que administren justicia, tenemos delincuentes con toga, que han permanecido o que se encuentran administrando justicia, formando parte de grupos de delincuencia organizada, de los GDO, delincuencia común, extorsionando, cohechando con confusión a los usuarios del sistema de administración de justicia o a las personas privadas de la libertad. Jueces que han tenido relación con personas envueltas en temas de narcotráfico. ¿Cómo es posible que en nuestro país un juez se encuentre involucrado en temas de narcotráfico? Y en el caso personal, lo puedo decir a ciencia cierta con la contundencia que me dan los hechos, porque a la final de esto, Freddy, todo lo que me sucedió a mí se ha caído por la fuerza de los hechos. ¿Y a qué me refiero con aquello? Los jueces que me sentenciaron son los jueces que permanecen en cárcel, unos, otros se encuentran con investigaciones, otros se encuentran involucrados, para ponerle cuatro nombres que a mí me parece que son fundamentales, que los debe reconocer el pueblo ecuatoriano, debe grabarlos en su memoria, porque este tipo de jueces son los que administran justicia en el más alto órgano de administración de justicia como es la Corte Nacional.
El primero, el señor Wilman Terán, que ahora se encuentra preso, ha estado involucrado en temas de delincuencia organizada, de narcotráfico. Imagínense, este juez fue el que se creó, el que creó el, el lapsus de formalidad. ¿Para qué? Para tapar los errores y las violaciones tan graves que había cometido la fiscal general en Nicón. Caso armado, caso forjado, en donde se empezaba a desbaratar, se empezaba a caer el propio caso. Entonces viene este juez y crea esta figura, lapsus de formalidad, que lo que ha hecho la fiscal general son pequeñas minucias, son errores intrascendentes que no pasa nada. Lo importante es que el defensor del pueblo esté preso y ese es el objetivo final. Llegar a ese nivel de crearse una figura inexistente en la doctrina nacional y en la doctrina internacional demuestra hasta dónde podemos llegar cuando estamos involucrados en temas de corrupción, en temas de delincuencia, con tal de cometer un acto de total injusticia, pero bajo un objetivo político que era instaurado por el gobierno de Moreno y sobre todo a través de sus operadores judiciales, que es la fiscal general del Estado. Otro elemento adicional que es importante no olvidarlo. Los jueces, uno de los jueces de primera instancia que emitió la sentencia en mi contra, Sanmo Macías, se encuentra involucrado en el caso Metastas, que tiene nexos con el narcotráfico. Inclusive uno de los imputados, uno de los autores directos de delincuencia organizada, lo mencionó al juez Sanmo Macías, a quien le había dado dinero a cambio de un sorteo. Se encuentra ahí, se encuentra en los chats, se encuentra en el testimonio inclusive de el estimado, alias el estimado, el señor Elibe, quien manifiesta expresamente a quién le daba dinero, al señor Macías. Luego tenemos a Byron Guillén, que ahora ya se le ha iniciado una investigación previa, porque está también mencionado en el testimonio de Daniel Solceo, a quien también se le había dado plata para que falle a favor de él. Y por el otro lado, al señor Luis Rivera, que de la misma forma mencionado en los casos Metástasis. A Luis Rivera le allanaron la oficina en la Corte Nacional de Justicia. Imagínense, la Fiscalía allanando un despacho de un juez de la Corte Nacional. Al señor Byron Guillén, en cambio, le retuvieron un vehículo dentro de estos procesos de allanamiento e incautación de pruebas y evidencias, le retuvieron un vehículo. Y ya de Sanmo Macías queda determinado a través de los testimonios de los propios involucrados cuál era su participación. Estos 4 jueces, uno de ellos serán en la cárcel y los otros 3 investigados fueron los que a mí me sentenciaron. Ahora podemos entender un poco más de que este tipo de jueces cumplían objetivos. A ellos no les importaba en lo absoluto la justicia. A ellos lo único que les importaba y les importa es el dinero. Llegar a la administración de justicia para enriquecerse ilícitamente, ese es su objetivo. Y formar parte de este tipo de delincuencias organizadas realmente asusta por el nivel, por el nivel en el que se encuentran estos jueces, en donde se ve claramente cómo ha penetrado la delincuencia organizada, el narcotráfico, y ellos prácticamente son operadores judiciales de estos grupos. Eso es muy peligroso, eso es muy grave, Freddy, porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier persona si tenemos este tipo de jueces en la administración de justicia, que lo único que hacen es enriquecerse ilícitamente, ser operadores judiciales de grupos de delincuenciales, lo que indudablemente tiene que ser completamente condenado por el país entero y empezar o iniciar una profunda reforma judicial que al menos nos garantice que cuando cualquier ciudadano sea sometido a un proceso judicial, tenga las garantías mínimas, básicas, las que se encuentran establecidas en nuestra Constitución y que nos permiten tener un proceso debido. Yo, Freddy, he venido existiendo durante estos 3 años, a través de mis abogados y a través de mi voz, la voz que se convirtió, la voz de Priscila, de mi esposa, quien se convirtió en mi voz, quien pudo decir de alguna otra manera todo lo que yo sentía y necesitaba decir. A través de ella hemos venido insistiendo y de mis abogados hemos venido insistiendo de que lo que aspiro o de lo que yo exigía como ciudadano era un proceso debido, un proceso justo, que la justicia de la decisión, sea cual sea, sea producto de lo que se encuentra en el proceso, sea producto de la verdad procesal. Pero lo que no íbamos a tolerar y hemos peleado durante estos 3 años es que la sentencia o la decisión de un juez sea producto de un juez corrupto, de un juez que forma parte de grupos de delincuencia organizada,
de una actitud, de una persecución de una fiscal general avalada por este tipo de jueces. Eso jamás lo íbamos a permitir y hasta el día de hoy, mire cómo es de una u otra manera, yo llamaría la justicia divina. Yo he salido en libertad sin cumplir una sentencia ejecutoria. He salido en libertad siendo inocente, porque hasta el día de hoy yo no tengo sentencia en firme, yo no tengo una sentencia que declare mi culpabilidad de forma ejecutoriada, que haya quedado en firme, que no exista ningún tipo de recurso. Yo he cumplido una pena anticipada, he permanecido preso en prisión preventiva, lo que debe constituir y constituye una vergüenza para el país a nivel nacional e internacional, pero sobre todo es una grave vulneración a los derechos de las personas, porque no es posible que una persona permanezca en prisión más de 3 años en prisión preventiva cuando lo máximo que podría permanecer es 6 meses, porque es una medida cautelar. En mi caso, dejó de ser una medida cautelar y se convirtió en una pena anticipada, porque hasta el día de hoy, insisto, no mantengo Sí, una prisión. muy bien. Todos esos elementos que me he permitido hacerlo de una manera muy rápida, Freddy, No, denotan cuál era el espíritu de la acusación que me presentó la Fiscalía General del Estado. Porque ni siquiera denuncia de la supuesta víctima existió, ni siquiera la denuncia. Nunca la víctima denunció algo que no existía. Es la fiscal la que claro. arma todo el caso. Y de esta manera me meten preso, me silencian, porque ni siquiera me permitieron defenderme en libertad. Cosa distinta hubiera sido que yo hubiera podido defenderme en libertad, otro resultado hubiera sido, pero al meterme preso y al silenciarme, claro, jugaron con cancha inclinada y árbitro en vivo. Querido doctor, dramático la narración que usted hace de su proceso penal que lo condujo a prisión por 3 años. Me comentaron que tenía algunas ocupaciones muy importantes y que más bien usted siendo un lojano, algún rato va a venir a Loja y nos vamos a ver acá personalmente, más bien para dilatar esta conversación y para poderle dar un fuerte abrazo como Gracias. lo hemos anhelado. De modo que le agradezco infinitamente y vaya a su próximo compromiso y quedamos así, si usted me lo permite tener ese honor, ese privilegio de que algún rato podamos saludar acá en la ciudad. Un fuerte abrazo, querido doctor, y que le vaya extraordinariamente bien. Muchas gracias, Freddy. Un abrazo y un saludo muy afectuoso a todos.